amamos a los animales. Queremos saber cómo cuidarlos, darles nuestro cariño y todo lo mejor de nosotros. Es por eso que está con nosotros Nay Gálvez, quien nos explicará cómo hacerlo. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente Nay Gálvez con ustedes para hablar de ese tema que nos encanta, los perritos, el mundo de los perritos. Y en esta ocasión les platicaré cómo podemos empezar a preparar con tiempo suficiente esas vacaciones soñadas con nuestra mascota, para que llegado el momento estemos listos y todo salga de maravilla. Pasear con tu perrito sin duda es una experiencia muy linda. He tenido la oportunidad de hacerlo y me he divertido muchísimo. Y obviamente mis perritos también. Pero requiere de mucha responsabilidad para que todo salga perfecto. Es por eso que te quiero recomendar estos puntos importantes. Hay 3 aspectos indispensables que debemos tomar en cuenta: la seguridad, la salud y que nuestro perrito sea sociable. Debes enseñar a tu perrito a ser sociable con otros animalitos, así que debemos sacarlo a caminar y acostumbrarlo a relacionarse con otros perros y con otras personas. Eso facilitará que en las vacaciones todo sea más sencillo y no te vaya a meter en un problema si es que ataca a otro perrito o muerde a una persona. No. La seguridad de tu perrito. Es muy importante que tu perro siempre tenga puesto su collar con identificación. Puede ser una plaquita con sus datos, aunque a mí esas no me dan mucha confianza, pues suelen caerse o romperse, aún siendo de metal. Lo ideal para mí es un collar de seguridad. Se les llama así porque no tienen broches que puedan romperse. Este se ajusta al tamaño del cuello de tu perro y no se desliza. Además lleva bordado su nombre y 2 números telefónicos actuales de los dueños. Esto ayudará de manera importante a que si por algún accidente tu perrito se pierde, alguien que lo rescate pueda devolvértelo. Ay, si todos los perritos que he rescatado hubieran tenido su identificación, habrían estado de regreso con sus dueños y ambos hubieran evitado vivir la angustiante pesadilla que debe ser perder a tu perrito y no tener ni idea de cómo la estará pasando. La correa. Esta debe ser de tamaño adecuado. Lo mejor es no traer a tu perrito suelto, ya que podría asustarse con algún ruido y salir huyendo, o bien acercarse a algún otro perrito que podría ser no muy sociable y salir lastimado. Pechera. Estas son una excelente opción para la comodidad en el paseo. Y más si tu perrito es de los que se jalan un poco, ya que evitará que se lastime su garganta. Transportadora. Indispensable si viajan en auto. Esta mantendrá seguro a tu pequeño y de alguna manera también controlado. Fíjate bien, en caso de algún accidente, este permanecerá en ella sin causarse daño o salir disparado y golpearse con alguno de los ocupantes del coche. Además, si hacen una parada, podrás bajarlo con mayor seguridad, ya que él deberá tener puesto su collar y su correa dentro de la transportadora, y al abrirla podrás detenerlo si es que él saliera con mucho entusiasmo. Procura poner dentro de la transportadora una camita o bien una cobija acolchonada. De esa forma tu perrito viajará cómodo y quizá hasta se duerma todo el camino. Nunca debes permitir que tu pequeño vaya asomado por la ventanilla del auto sin supervisión y agarrado de su correa por un adulto. ¿Te imaginas que algo le llame su atención y por impulso se aviente del coche? Podría lastimarse gravemente o incluso provocar un terrible accidente. ¡Ay, no!
debes usar la correa de manera adecuada. Te diré cómo. Mete la mano en el orificio de donde la sostendrás. Quedará a la altura de tu muñeca y después de meterla, cierra tu puño sosteniendo el inicio de la misma, o sea, el inicio de la correa. De esa manera, si repentinamente el perrito se jala porque algo llamó su atención, no se te zafará porque la tienes muy bien agarrada y él no saldrá corriendo con la correa volando. Si van a la playa, no lo obligues a entrar al mar. Eso debe de ser una decisión propia. Camina con él cerca, que poco a poco se moje sus patitas, pero si ves que le da miedo, dale tiempo o respeta ese límite que él quiere guardar, ya que si lo obligas, podría ser una mala experiencia para él y en vez de disfrutarlo, lo sufrirá y ese no es el objetivo. Lo mismo en la alberca, el proceso debe de ser lento, aunque hay perritos que están bien locos y les encanta el agua y podrían saltar sin ningún temor. Si rentan una casa con alberca y deben salir dejando al perrito en casa por un rato, nunca lo dejes en el jardín. Podría caer a la alberca y no saber cómo salir, cansarse de nadar y que tus vacaciones terminen en tragedia. Mejor lo dejas dentro. La salud. Mínimo 15 días antes debes acudir con tu veterinario a que lo revise, lo desparasite, le ponga las vacunas pendientes y te indique el momento adecuado para ponerle una pipeta antiparasitaria que actuará como repelente contra pulgas, garrapatas u otros insectos que podrían encontrarse en el lugar al que visitarás. Si tu perro se marea y a los pocos minutos de camino ya vomitó, también el veterinario te puede dar un medicamento que al tomarlo 20 minutos antes de salir, él podrá viajar a gusto y sin malestares. Botiquín de emergencia. Seguramente todo este proceso lo llevarás a cabo con la compañía de tus papás, pero en este punto ellos son indispensables. Este botiquín canino deberá contener una venda, cinta adhesiva, gasas, tijera de punta redondeada, toallas de limpieza sin alcohol, agua oxigenada, jabón neutro, líquido antiséptico, pomada cicatrizante, jeringa sin aguja, es para administrar algún medicamento líquido, bozal o cordón para amarrar su trompita, en caso de requerir hacerle una curación para poder manipularlo si es que tuviera dolor y no vaya a lastimar al adulto que lo esté atendiendo, además de los medicamentos previamente autorizados por su veterinario para curar diarrea, alergias y antiinflamatorios. Sería muy bueno que el veterinario que atiende a tu perrito te recomiende a algún colega ubicado en el lugar al que irás de vacaciones. Si surge alguna situación de emergencia, tu familia y tú sabrán a dónde y con quién dirigirse. Nunca dejes a tu perrito dentro del auto con las ventanillas cerradas, mucho menos si el clima es caliente. Podría darle un golpe de calor que lo llevaría a la muerte. Siempre busquen estacionarse donde haya sombra. Baja las ventanillas a modo de que corra el aire, pero nunca tanto como para que él quepa y pueda escapar. Siempre acompañado de una persona. Recomendaciones extras. Lleva todas las cosas de tu perrito en una mochila especial, es decir, en su propia maleta. De ese modo podrás encontrar lo que requieres fácilmente. Siempre lleva una botella con agua para ofrecerle cuando lo notes acalorado. Es importante que se mantenga hidratado. Respecto a su comida, es mejor llevar porciones de más y no ir limitado, por si deciden quedarse más días y no es fácil conseguir su alimento. Recuerda que cambiar el tipo de comida de manera repentina podría dañarle la pancita. No olviden su plato y la taza medidora. Bolsitas para las popós, muchas. Esas siempre deberán ir con ustedes a todas partes. Nunca dejes de levantar las popós de tu perro y no olvides tirar los desechos en los lugares adecuados. No se vale que dejen las bolsitas con popó en cualquier parte. De preferencia, llévate su camita para que se sienta como en casa y no busque dónde acomodarse. Podría amanecer acurrucado contigo en tu cama, ¿eh? También es importante llevarle una pelota o su juguete favorito. Si vas a un clima frío y tu perro no está acostumbrado, lleva una prenda que lo mantenga calientito. Y
Y si vas a un clima caluroso, siempre camina por la sombra, ya que el piso o la arena podrían estar a una temperatura muy alta que pudiera lastimar sus patitas. Recapitulemos. Algunos puntos ya los mencionamos de manera explícita, pero volvamos a hacerlo rápidamente para que queden bien claritos. Lo que nunca debes hacer: nunca salir de casa, no solo si vas de vacaciones, nunca sin su collar con identificación. Nunca llevar a tu perrito suelto en el coche. Podría lastimarse o lastimarte a ti o a algún miembro de tu familia en caso de frenar de manera repentina. No dejar que tu perrito vaya asomado por la ventanilla con medio cuerpo de fuera o sin que nadie lo vaya sosteniendo. No pasear sin correa a tu perrito. Nunca llevarlo a pasear si no tiene sus vacunas al día. Podría enfermar. Recuerda que desafortunadamente en la calle hay muchos perritos sin hogar y algunos de ellos han sufrido enfermedades mortales, dejando esos virus en el piso. Pero si tu perrito está vacunado, nada le sucederá a pesar de ello. Si llegaras a la casa de algún familiar, asegúrate de que a este le gusten los perritos. Obviamente deberás hacerte cargo de limpiar si esté ensucia y reparar cualquier daño que pudiera ocasionar. Yo sé por qué se los digo. Esa es una historia que les contaré en la siguiente cápsula. Platíquenme si han vacacionado con sus perritos. Edúquenlos bien para tener esa oportunidad de disfrutar una experiencia así. Y si tienen dudas o comentarios, o si quieren donar croquetas a personas que rescatan perritos, manden un mail a info@kidoaudio.com, Kido con K y doble D, o escríbanme en mi Facebook, que es Nay Galvez. Muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo muy fuerte. Adiós.